Si tú quieres comprar tu primer propiedad siendo joven en Colombia y estás en la búsqueda de las mejores recomendaciones para hacerlo, no te vayas de este video porque te voy a dejar las herramientas que a mí me funcionaron para revisar que el inmueble esté al día y adicionalmente que sea la mejor opción para ti. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Bueno, les doy la bienvenida a esta segunda parte del paso a paso para comprar casa en Colombia siendo joven. Y si tú eres una persona que recién está como en esta búsqueda, espero que este contenido esté siendo de mucho valor para ti y te dé una guía para orientarte sobre cuáles son como esos primeros pasos, cómo preparar el bolsillo y demás. Es muy importante que sepas que en esta lista de reproducción hace algunos días dejé la primera parte, así que si estás viendo esta, te recomiendo que primero vayas a ver la otra y luego continuemos por aquí. Hoy quiero contarles un poco sobre mi experiencia de búsqueda para encontrar como este inmueble que cumpliera con todas las condiciones que les dejé en la primera parte y adicionalmente cuando lo encontré y fue perfecto, cómo hacer para entender si ese inmueble estaba como con todo lo legal y que estuviera como apto para ser una inversión. Bueno, quiero contarles un poquito de la historia. Empezamos con mi novio a decir, listo, ya tenemos nuestro ahorro, estamos listos para invertir en finca raíz. Ahora, ¿por dónde empezamos? Eso era como un poco complicado porque uno decía, bueno, ¿será que me tengo que caminar todos los barrios de Bogotá? ¿Será que tengo que seleccionar solo algunos? ¿Cómo empezamos a revisar? Y como buenos millennials dijimos, busquemos por Instagram, que ahí están como apartamentos bien estéticos y bien bonitos. Claramente eran muy hermosos, pero el presupuesto se volaba por completo. Y esta es como una de las primeras recomendaciones que quiero hacerles. Después de fijar su presupuesto, empiecen a revisar opciones que estén bajo ese presupuesto, porque la sensación es muy frustrante cuando uno ve un apartamento o una casa preciosa, divina, pero pues obviamente se vuela por mucho la posibilidad que uno tiene actualmente. Entonces mi recomendación es que bajo ese presupuesto solo se limiten a pensar, y esto es raro decirlo, pero dentro de la caja. A uno siempre le dicen, piensa fuera de la caja, extroviértete, pero en este caso y en finanzas es mejor tener como esta delimitación y no pasarse de ahí, porque eso va a reducir de alguna manera y de manera muy importante este sesgo de decisión. ¿Qué es el sesgo de decisión? Básicamente que uno tiene tantas opciones que se bloquea y no sabe cuál es la mejor o por cuál irse. Así que delimitarlo con un presupuesto es como una de las primeras recomendaciones y lo clave que tenemos que tener en cuenta antes de invertir en finca raíz. Una vez ya nos ceñimos a este presupuesto y empezamos a decir vamos a enfocarnos solamente en lo que cumpla con esta primera regla, empezamos a través de diferentes páginas que seguramente ustedes han visto en alguna vez a mapear como el precio y a mapearlo también en barrios en donde pues hayamos vivido o nuestros papás hayan vivido. Entonces uno como que en esas zonas comunes dice ese barrio era tan bonito de mi infancia, entonces uno empieza como a revisar si esas opciones de presupuesto se ajustan a eso. Para nosotros fue más fácil empezar por áreas que fueran mucho más conocidas porque uno ya sabe cuáles son las áreas de acceso que tiene, cuál es la cercanía, si se va a construir algo allí o no y demás. Entonces empezamos como por barrios conocidos y luego empezamos a ampliar la búsqueda de pronto a otros barrios en donde para nosotros eran desconocidos pero que también eran muy buena opción. Y después como que de tener este mapeo general empezamos como a hacer un listado de absolutamente todos los números para empezar a pactar citas por tandas de visita. Entonces si a veces apartábamos como una tarde o todo un sábado o todo un domingo, intentábamos que en el mapa el recorrido fuera como el más óptimo posible y hacíamos como ese listado, cuadrábamos con las personas y empezábamos de esta manera a visitar estos inmuebles. Hay algo bien interesante y es que no todos los inmuebles están en internet, obviamente esta es una herramienta que facilita muchísimo las cosas, pero cuando uno va a ver un inmueble muchas veces se encuentra con que hay uno con las mismas características, con el aviso al lado y no está en internet. Y a veces también pues es muy buena idea aprovechar y tomar fotografías. De hecho, estas son solo algunas de las fotografías que habíamos tomado durante todo este recorrido y visitamos aproximadamente 35 a 40 propiedades en más o menos 3 meses. Nosotros teníamos como la intención de hacer esta búsqueda muy manual por una sola razón y es que queríamos conocer como cuál es todo ese proceso para comprar la propiedad, de
cabe resaltar que uno puede como delegarle eso a una inmobiliaria, que le manden el listado y demás, pero pues mi novio es financiero y yo soy youtuber de finanzas, entonces dije, no, quiero hacer como el ejercicio completo para podérselo decir a una persona sobre cómo puede empezar y hacerlo si en este momento no tiene como el recurso para un asesor. Así que basados como en esa premisa de aprender cada uno de los pasos y hacerlo lo más manual posible para aprender y tener toda la información, visitamos todos estos sitios como les estoy diciendo. Otra recomendación que les doy y que a nosotros nos funcionó muchísimo es ir a visitar los inmuebles en transporte público, porque esto da una panorámica y una visual muy interesante de si tiene buenas vías de acceso, si es fácil llegar para una persona que utiliza transporte público en su día a día o para ir o para llegar del trabajo, adicionalmente cuáles son las tienditas de barrio que hay por ahí, porque hubo inmuebles que quedaban como súper lejos y yo le decía, bueno, y acá una leche, unos huevos a las 12 de la noche, uno no habría manera de encontrarlos, y eso también lo tienen muy en cuenta las personas, como cuáles son esas cosas a las que está cercanas. Si a ustedes les interesa como un barrio o un sector, ya sea porque lo conocen o porque lo mapearon por internet, una recomendación que sí o sí hay que tener en cuenta es que ingresen al POT, es decir, el Plan de Ordenamiento Territorial, que básicamente es como el plan que tienen los diferentes barrios y las diferentes ciudades para saber esos planes de construcción a mediano y largo plazo. Le ha pasado a personas que compran, digamos, una casa o un apartamento y después van a decir, ah, por aquí lo siento va a pasar el metro, entonces, perdón, voy a demoler tu casa porque por ahí va a pasar. Usualmente esas negociaciones con el gobierno no salen tan bien y lo compran un poco menos de lo que en realidad vale el inmueble. Por el contrario, si pasa el metro por ahí, pero no le tumban la casa a uno, seguramente esta área se va a valorizar. Entonces hay que estar muy seguros de qué es lo que se va a construir en el área en el que hayamos escogido para saber si ese es un tipo de inversión al que nosotros queremos como meterle nuestro dinero. El plan de ordenamiento territorial, todos los enlaces y las herramientas que vayamos dejando aquí se las voy a dejar en la descripción, pero ustedes revisan y básicamente les muestra como los planos de las casas y de los barrios, y dice, por acá va a pasar más o menos en el 2030 una carretera, un no sé qué, entonces ahí uno ya mira, ¿es posible que tumben esta casa o no? ¿Le invierto, tomo el riesgo o no? Eso ya también depende de ustedes. Es muy importante también que revisen a profundidad no solo como el inmueble, el apartamento o la casa, sino también las zonas comunes que esta área pueda tener. Hay personas que, por ejemplo, van con sus niños o tienen su perro y les interesa que, por ejemplo, las zonas comunes tengan como este espacio para que ellos puedan estar sin ningún inconveniente. Muy importante también, revisen los parqueaderos y revisen si es un parqueadero cubierto o destapado o si tienen asignación de parqueaderos o no, porque a veces uno compra el inmueble y el parqueadero es por sorteo, es decir que literalmente saca una balota, le tocó al 201 parqueadero este año y al otro no. Eso puede ser una dificultad al momento de arrendar, entonces tienen que tener muy en cuenta que también tenga parqueadero, o si ustedes definen que eso no es tan importante, pues también lo pueden como decidir ustedes. Y si es cubierto o no, pues porque hay personas que obviamente no quieren que al carro les pegue todo, el sol, la lluvia, el agua, lo que sea, y ese es un motivo también por el cual no arriendan, para que no se les deteriore ese activo. Entonces también muy importante tenerlo en cuenta. Algo nos pasó cuando empezamos a hacer estas visitas a las propiedades, y es que sí, áreas comunes para los niños, los perros, y en una de esas fuimos al parqueadero y tenía una cascada dentro, o sea, literalmente como un chorro de agua cayendo, y el señor decía, no, el mismo señor que nos estaba mostrando el apartamento, como esta impermeabilización no se ha podido hacer, nos han pedido 2 cuotas extraordinarias, nada ha podido arreglar eso, y acá los carros como que era un tema bien complicado, y el inmueble era muy lindo y nos daban los números, pero dijimos, donde esta vaina no la puedan arreglar o eso se sigue deteriorando, de pronto nos va a costar más, ¿no?, la administración que en sí lo que ya habíamos planteado para los números. Entonces pónganle mucho ojo a esos detalles. Otro pro tip, y es que si pueden, también hablen con la persona de seguridad y pregunten, oiga, ¿qué tal es esta área? ¿Está segura? ¿Usted cómo ve como a los vecinos? Y estas personas son las más sabias del mundo porque se conocen absolutamente todo. No, eso acá es inseguro, la otra vez robaron a alguien allá, hay que estar... O sea, uno también puede empezar como a hacer ingeniería social y empezarle a preguntar a las personas de seguridad, que al final son las que más viven ahí, qué tal es esa zona, si es segura o no. Y otro pro tip que creo que también nos funcionó muchísimo es preguntarle a la persona de seguridad, oiga, ¿hace cuánto está ese inmueble ahí? Hay personas que dicen, no, eso lleva como año y medio. Y uno dice, bueno, si lleva año y medio y no lo han podido vender, de repente es porque tiene algún problemilla por ahí. O sea, no es tan usual que una propiedad dure muchísimo tiempo, o sea, como más de 2 años sin poderse vender. Entonces, pregúntenle eso a la persona de seguridad, que seguramente les va a dar datos muy, muy importantes para tener en cuenta.
Quiero contarles que mi novio y yo tenemos personalidades bien diferentes, o sea, él es graduado de finanzas, yo soy administradora de empresas y como ustedes ven soy como más comunicadora, él sí es una persona un poco más cuadriculada y estructurada, entonces empezamos como a revisar las preguntas que le íbamos a hacer a las personas cuando visitáramos el inmueble y yo llevaba muy juiciosamente un cuaderno y sí, le preguntaba y anotaba todo. Pues obviamente mi novio dijo, pues hagamos un forms y dije, qué gran idea, hicimos un forms en donde teníamos como todas las preguntas que queríamos hacerle a la persona para que no se nos pasara ninguna y sobre todo para poderlo comparar, ¿no? Como numéricamente a través de un Excel. Habrá personas que esto les parece una exageración, a mí me pareció en su momento, pero luego cuando revisamos todas las opciones, le agradecí por ser tan pragmático con estos temas. Entonces había un espacio para tomar fotografías, porque uno después de visitar muchos se le olvida cuál es cuál, para poner la dirección y unas preguntas que también siento que son muy necesarias de hacer. Primero, ¿cuál es el año de construcción, ¿no? de esa propiedad horizontal o de esa casa? Esto es muy importante porque si ya lleva más de 15 o 18 años, seguramente sí o sí hay que hacerle arreglos. Lo segundo, ¿cuánto fue el último cambio de tuberías? Y hay propiedades que dicen, no, hace 30 años que no se les cambian, entonces seguramente ese es un gasto que en el futuro cercano va a tener que hacerse. ¿Cuántos metros cuadrados tiene, ¿no? ¿Cuántas habitaciones? Si la habitación se puede volver un estudio o no. ¿Cuánto es el valor de la administración? Lo que hablábamos en el video anterior. Es decir, si esto no está arrendado, ¿puedo con la administración? Si han pedido cuotas extraordinarias o no. Bueno, mejor dicho, todo eso lo hicimos en un forms y se los quisimos regalar a todos ustedes como para que lo tengan en cuenta, lo copien y también le agreguen otras preguntas que ustedes crean que son necesarias. También tiene un espacio como para colocar claves, digamos, esta fue la señora que nos dijo que tal cosa o cosas para que uno se acuerde sobre de qué inmueble estamos hablando. Así que también se los voy a dejar en la descripción de este video. Quiero contarles sobre esta primera parte, sobre algunos aprendizajes que tuvimos y que nos parece también importante contarles. Lo primero es que le pongan mucho ojo a los avisos que dicen vendo o arriendo o permuto. Porque cuando uno pone las tres opciones es quiero salir de este inmueble ya y seguramente van a tener más afán de realizar esta negociación. Entonces teníamos como este chiste con él que yo le decía, mira, ese es vendo, arriendo, ayuda, le decía, porque literalmente las personas estaban como ya muy desesperadas por sacar ese inmueble. Usualmente esos tienen más urgencia y es más fácil de negociar con ellos, así que pónganle especial atención a esto. Número 2. No sé qué les pasa a las inmobiliarias, fue muy difícil siempre como intentar que nos mostraran un inmueble. Primero porque las personas no contestaban, segundo porque decían no, el sábado y domingo no trabajamos, entonces una persona del común, cuando más va a haber un apartamento si no es en su tiempo libre. Hicimos incluso una oferta con la inmobiliaria y la persona nunca nos contestó y luego como que creímos que se lo estaba apartando al hijo o algo así, o sea, eran cosas como muy extrañas, ¿no? Con respecto a las inmobiliarias. Nosotros finalmente decidimos comprar como 1 a 1 directamente con el dueño del inmueble, pero hay personas que seguramente les funcionan las inmobiliarias. Solo quiero contarles como esto a modo de que no quieren vender las casas y los inmuebles porque se demora tanto el proceso con ustedes. Y de ahí va como este primer aprendizaje. Si no fluye como la negociación, Yo siento que soy una persona como que cree en las energías como déjenlo ir, porque si no fluye como debe, es que eso a uno no le conviene. Otra cosa es obviamente hacerle el esfuerzo y el papeleo, pero si ya ustedes ven que la persona no contesta, que les da vueltas con los papeles o como que esto no está funcionando, es mejor que vayamos buscando otra opción. Segundo aprendizaje que también considero que es relevante de mencionar es nunca se queden con la primera opción. Con mi novio casi cometemos ese error. Vimos, es que uno es muy emocional, vimos un apartamento y dijimos, sí, nos encanta, es perfecto, era un dúplex muy bonito. Primero, luego hicimos las cuentas y no nos daban los números. Y segundo, cuando ya lo íbamos a comprar, no habíamos pedido como los papeles iniciales y resultó que eso todavía tenía como una afectación familiar, entonces iba a ser un rollazo comprar y tener ese apartamento, así que nunca se queden con la primera opción, evalúen mucho. Y tercer aprendizaje, esto no es un proceso de 1 o 2 semanas, sino incluso puede llevar 2, 3 o 4 meses para que ustedes puedan tener como todas las opciones sobre el mapa y escoger la que mejor les convenga a ustedes y a sus números. Después de más o menos 3 meses de búsqueda, visitar entre 35 a 40 propiedades, empezar a revisar diferentes sectores, encontramos el inmueble ideal. Y ahora vamos a ir al tablero para saber cuáles son los papeles que necesitamos para verificar que este inmueble esté ok y también cuáles son todos esos costos notariales. Porque aparte de que uno paga el apartamento, hay como unos gasticos allí adicionales que hay que tener en cuenta. Una vez ustedes encuentren el inmueble que les dé los números o su inmueble soñado, les presento una hermosa lista que no es nada chévere, pero que es muy necesaria para que todo esté en orden y adicionalmente para que tengan eso también ahorrado al momento de empezar como con todo el tema de la escrituración.
¿Qué es lo primero que hay que hacer? Certificado de libertad, luego nos vamos con una promesa de compra-venta, luego nos vamos con todos los costos de escrituración, luego nos vamos con la retención en la fuente, los costos notariales, avalúo del inmueble, estudio de título. Oigan, es muchísima información, yo iba a seguir haciendo esto en este video, pero me parece que vale la pena hacer una tercera parte de este paso a paso para comprar tu primer propiedad en Colombia siendo joven y vamos a determinar qué es esto, qué es cada uno de estos documentos, cuánto valen para que ustedes también alisten su bolsillo y no haya sorpresas. Hasta aquí este video, si te gustó no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. ¡Mua! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!